entrevistas o compuestas en un paneo con personalidad. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. un paneo con agilidad, Para lo importante y notorio. un paneo, sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo, en su apogeo. paneo, paneo, paneo. Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, una semana bastante activa. Demasiado, sí. Tenemos una serie en vivo, un reality Sí. que se ha estado Siempre, sucediendo durante toda esta semana, desde el jueves. Siempre recuerdo a mi profesor Eduardo Jorge, que dijo aquí, creo que una vez que lo trajimos, que en la República Dominicana no se escriben novelas policíacas. No, porque es que aquí pasa algo y en la mañana y ya en la noche todo el mundo sabe quién fue. Todo el mundo sabe, No da tiempo. Y la cantidad de expertos Sí. todas las ramas Sí, del conocimiento que tenemos en todas las esquinas, Claro. en todos los micrófonos, en todos los medios hay expertos. Bueno, aquí cuando yo venía llegando, venía escuchando a nuestros antecesores. Sí. Aprovecho para saludarlos del programa. Sol de los Sábados. Y un oyente dijo que él sabía todo ya. Todo, que era experto en todo. No, que él sabía lo que había pasado, que sabía dónde estaba Increíble. todo eso, que él tiene un sexto curso de primaria, pero que él Imagínate. se dio cuenta de No, algo que él que nadie sabía más ya. se ha dado cuenta. Sí. Entonces, Todo el mundo está equivocado. Hay que aprovechar también, antes de que entremos en materia, para felicitar a nuestros compañeros de emisora, los amigos del Sol de la Mañana, que cumplieron 13 años. Muchas felicidades. De estar Un en el programa que es decano ya de la radio dominicana. Sí. Sin duda alguna es el programa más influyente de la mañana, el más importante. Y aprovecho para felicitarlos a todos. Sí, cada uno. Nosotros venimos aquí los sábados y sabemos la brega que da esto. Sí, imagínense ellos diarios. que tenemos apenas, bueno, ya nosotros vamos a tener 5 años en octubre de este año, si Dios lo permite. Como quien no quiere las cosas, como se dice. Sí, porque aquí esa es la tercera forma de hacer las cosas del dominicano. Triviales. Quien no quiere. El dominicano tiene 3 formas de hacer las cosas. La forma normal, como cosa tuya. Como cosa tuya. Sí, y como quien no quiere las cosas. Sí, son de 3 las dos maneras. 3 ecosistemas, 3 líneas de operación que hay aquí. Sí, un día vamos a hacer un programa analizando a fondo. Sí, como cosa tuya. Sí. Esos términos. Ya tú sabes. Bueno, pero vamos entonces, Luis, al paneo. Bueno, la información que ha dominado los medios es las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que están siendo mediadas por los Estados Unidos después del espectáculo de hace un par de semanas. Se han reunido en Arabia, que lo habíamos hablado, en Riad, se reunieron en Arabia Saudita. Jeddah. En Jeddah, esta fue en Jeddah, sí. La inicial fue en Riad. La primera fue en Riad, sí. Bueno, finalmente se reúnen delegados de Ucrania, Zelensky, delegados de Estados Unidos, enviados de Estados Unidos. Firman el acuerdo de los minerales. Firman acuerdo de minerales. Se acuerda todo lo relativo al cese el fuego por el lado de Ucrania
Y entonces termina esa reunión con la expectativa de qué va a decir Rusia con respecto a esa propuesta de cese al fuego. Y ahí es donde viene un tema que aquí lo hemos comentado, pero todo el mundo tiene una visión y una interpretación de la respuesta rusa. Cuando uno lee las noticias, dependiendo de donde uno lea, dependiendo de donde se lea, la respuesta de Rusia es que sí acepta el cese al fuego y otro dice no aceptó el cese al fuego. Sí. Entonces dice, ¿cómo es posible que tengamos dos posiciones? Yo los invito a todos a buscar las noticias y en la mitad de los medios van a encontrar la negativa de Rusia a aceptar el cese al fuego y en la otra mitad la aceptación del cese al fuego y la victoria de Estados Unidos porque Rusia acepta con condiciones. Sí, pero es que eso es... Bueno, vamos a... Yo vi los videos de las declaraciones de Putin. Exacto, que son la fuente principal y única que se ha establecido sobre la respuesta a esa propuesta de cese al fuego. ¿Y qué es lo que dice Putin? Putin dice, yo estoy de acuerdo con que haya un cese de hostilidades. Sí. Ahora, ese cese de hostilidades plantea desafíos prácticos. Claro. El primer desafío es la longitud de la línea del frente, que son más de 1.000 kilómetros. Bueno, lo primero es establecer el mapa actual Exacto. de las posiciones de Ucrania y de Rusia. Sí. ¿De dónde a dónde que va la cosa? Primero se establece que el mapa actual de hoy es el mapa que se va a aceptar. Sí. Se parte de ahí. Se parte de ahí. Y en base a las posiciones actuales, entonces, la línea que se considera el colchón de seguridad entre las dos posiciones, entre las dos partes. Muchos han hablado de llamarle Ucrania del Este y Ucrania del Oeste. Así es. Entonces, es el primer desafío. Entonces, una vez se establezca esa línea, es ver cómo se va a garantizar la estabilidad de esa línea. Putin se muestra renuente a que haya tropas europeas en el... Por obvias razones. Claro. Porque si el origen del conflicto se sitúa en que Ucrania entrara a la OTAN, en la amenaza que tiene en sus fronteras la Federación Rusa, pues obviamente que no va a querer que esa frontera lo que haga es echarse un poco hacia el oeste. Claro. Y que siga teniendo las mismas amenazas. Putin también lanza un ultimátum a los ucranianos que están en Kursk. Sí. Y les dice, si se rinden, nosotros les garantizamos un trato digno y la vida. Sí. Mientras tanto, son terroristas que están actuando en territorio ruso. Sí. Y que tienen derecho a decirlo con respecto a su propio territorio. Lo mismo que pudieran decir los ucranianos, de los rusos. Entonces, él dice, si salen, no hay ningún problema. Si se entregan, tampoco hay ningún problema. Ahora, si permanecen en nuestro territorio, son terroristas. Sí. Entonces, a eso, Trump respondió diciendo que como que le garanticen la vida, ¿no? a los soldados que están ahí, que aparentemente están embolsados, están rodeados. Sí. En Kursk. Bueno, Zelensky dio unas declaraciones hace algunas horas diciendo que no estaban rodeados. Bueno, pero lo que sí se produjo fue un desplazamiento de las posiciones en Kursk. Lo que pasa es que el teatro de operaciones, la realidad del teatro de operaciones te está diciendo otra cosa. Sí. La principal carretera que une Kursk en el norte con el sur está cortada y la tienen los rusos. Y hay una parte de la tropa que están del otro lado, la tropa ucraniana, que están del lado norte y están rodeadas. Esa tropa está rodeada ahí. Ahí en esa batalla por Kursk, porque hay que hacer un poco de historia. Kursk fue la sede de la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial en ese territorio. O sea que es un sitio que los rusos conocen muy bien porque han peleado ahí. Sí. Está cerca de la frontera al norte entonces, de Ucrania. Probablemente,
los rusos le están dando con todo para tratar para recuperar el territorio, ¿no? Y asegurar una franja de seguridad que conecte, porque si ven el mapa hay como una franja de territorio entre lo que sería Ucrania del Este y Kursk. Entonces ahora me parece que lo que los rusos están tratando de hacer es unir los dos territorios para hacer una línea de seguridad y conectarlos. Sí. El río parece ser, Río Nipre parece ser la frontera natural de los territorios. ¿Cuándo dijimos nosotros eso aquí? Nosotros dijimos eso aquí muchísimo tiempo. Nosotros dijimos eso aquí hace más de un año y pico. La imposibilidad logística de franquear el río. Exacto. Que ha sido escenario histórico de muchos conflictos y que el resultado es que es una frontera natural, un obstáculo natural. Hay cosas que, por ejemplo, se están por definir quién se va a quedar con las centrales nucleares, con Zaporilla, con algunos assets, con algunos activos que hay en esa zona. Donald Trump lo ha mencionado y ha dicho que no es fácil, que es complicado, aún aceptando las posiciones ya ganadas, es complicado la repartición de los recursos que están a ambos lados. No, y que además de eso, negociar con una superpotencia no es lo mismo que negociar en posición de ventaja, porque aquí congelar el balón ahora le conviene a Putin. A Putin, nada más. Sí. Entonces, Rusia no está interesada, vamos a decirlo así, no tiene prisa. Exacto, no tiene prisa en que eso se dé. Mientras se está negociando, Ucrania lanza hace algunos días un ataque masivo a Moscú con una cantidad inmensa de drones. Tratando de mostrar fuerza. Tratando de equilibrar un poco la balanza que está de un solo y de lado. dar un golpe de efecto político, porque la distancia de la que está Moscú, de esa línea de combate, no... Eso militarmente no tiene ninguna importancia. No, pero lo que sí está claro, de que el discurso belicista está en Europa. Sí. O sea, Europa es la interesada en que esto llegue y se mantenga en guerra. Esta situación bélica le conviene a Europa, o mejor dicho, no que Europa está interesada en eso por otras razones. Exactamente. Porque no le conviene a la población, definitivamente no le conviene. Esa es la destrucción, el último clavo en el ataúd de Europa es entrar en esa carrera. ¿Qué pasa? Que las economías europeas están todas, o sea, están en situación seria. Sí. Y me refiero... Muy difícil. Al caso alemán. O sea, el caso alemán es grave y no se le ve como una salida en el corto plazo, porque todos los paradigmas sobre lo que está construida la economía alemana, pues ya por un lado quedaron obsoletos, y por otro el fraccionamiento político que hay ahí en ese país está impidiendo tomar decisiones a largo plazo. Sí. La planificación se está volviendo difícil, y sobre todo errores garrafales que se han cometido, como el tema de cambiar esa matriz energética de un país que era autosuficiente en energía, pues volverse ahora dependiente de sus vecinos. Y el tema del endeudamiento, el tema del endeudamiento que es clave, solo se justifica y solo se puede mantener bajo una situación de guerra, una situación excepcional de guerra. El temor de que estemos frente a una tercera guerra mundial es la narrativa ideal para que los gobiernos de Europa mantengan esta situación de crisis justificada. Claro. Es la justificación para mantener esos déficits presupuestarios, esa inflación, ese problema económico que tienen. Solo se puede justificar y mantener ante la población con el terror de una tercera guerra mundial. Es que ya se acabó el COVID.
Se acabó el COVID, que fue origen de muchos problemas económicos, de mucho endeudamiento. No, exacto, de abrir la chequera. Se abrió la producción de dinero. La compuerta. La compuerta a unos niveles astronómicos. Entonces. Y ahora hay que mantenerlo. Incluso cuando ustedes buscan las declaraciones de Ursula von der Leyen, está hablando y está propugnando para que los países lleguen hasta un 2 y 3% de su PIB en gastos militares. Está propugnando para que se libere el tope del déficit, que por constitución está bloqueado, está tiene unos fijo, topes. Tiene unos topes que no se puede pasar de ahí, ¿verdad? Entonces, lo que se está planteando es que hayan excepciones para esos topes de déficit cuando se usa para la guerra, cuando se usa para lo que están pensando la defensa. Es reclasificar el gasto, en crear una clasificación especial para el gasto de defensa, para que no se contabilice dentro de los topes que hay. Y se cuente y algunos más algunas posiciones lo que están planteando que el gasto de defensa se considere como inversión. Invertir en comprar aviones que sea como hacer una carretera en términos contables. Para eso se pueden endeudar y para eso no se va a tomar en consideración para el déficit. Exacto, o sea, es volarse los controles, lo que se está planteando. Entonces, lo mismo que se hizo con el COVID en algún momento. Exactamente, que trajo una polémica en Alemania, que es el caso. ¿Y por qué hablamos tanto de Alemania? Porque Alemania es la principal economía de la Unión Europea. O sea, el motor económico es Alemania. Entonces, en Alemania ya hubo un problema con esto, que fue al Tribunal Constitucional incluso, donde se discutía la posibilidad de recompra de deuda por parte del mismo gobierno. Había un conflicto de jerarquía normativa. Si los topes de la Unión Europea aplicaban en las decisiones internas de recompra de deuda del mismo gobierno. Entonces era una... La realidad es que están manejando de una forma como malabarista el tema del rearme ligado con el endeudamiento para tratar de justificar la situación excepcional de la guerra. Y entonces cuando tú ves las declaraciones te das cuenta, pero ¿Europa quiere guerra o no? ¿Quiere la paz o no quiere la paz? No. Yo a los que quieran profundizar un poco en esto, les recomiendo un libro, un economista alemán que se llama Wolfgang Munchau se escribe. El libro se llama Caput, El fin del milagro alemán, donde él describe las medidas que se han tomado en los últimos 20 o 30 años, cómo nos han traído hasta aquí, y dice que está atrapado en una trampa. Europa está atrapada. En una trampa sin salida. José, bienvenido. Bueno, buenos días a ustedes y a los oyentes que nos siguen en las mañanas. Ahí uniéndome primero a la felicitación al gobierno, al sol de la mañana. Sí, por una cosa para otra, y entonces. Sí. 13 años ya, pues brindando, siendo el líder realmente de las mañanas. Indiscutible, de eso no hay dudas. Y brindando informaciones, entrevistas importantes, analizando la coyuntura y aportando diariamente al país. Entonces, cuando tú hacías esa felicitación, yo venía escuchando la radio, pues me extrañó que no felicitara a los nuevos integrantes de Rumba de la Mañana. No, porque te estoy dejando... Que a partir del lunes próximo... Te estoy dejando a ti mismo, que así has ido a todos lados a decirlo, y aquí en tu programa tú debes decirlo también. Bueno, pero se supone que en mi programa yo no hable de mí mismo, para eso están ustedes. Pero el próximo lunes 17 de marzo quería aprovechar, invitar a los oyentes de Paneo Semanal a que nos sintonicen
a partir de ese día, todos los días, de lunes a viernes, en horario de 7 a 10 y media de la mañana. Estaremos ahí haciendo un programa... Una playa de estrellas. Creo que sí. Creo que el principal aporte inicial, ¿no?, del nuevo espacio que se crea en las mañanas del país por Rumba 98.5 es la calidad del panel que me va a acompañar. Jóvenes brillantes. Ahí estarán damas como Virginia Antares, Rodríguez, Virginia Antares Rodríguez. No sé cómo lograron convencerla. No, maravilloso, porque es un aporte. Primero es una dama, una mujer, muy inteligente, importantísima, brillante. Muy buena formación. Composiciones que usted podrá estar de acuerdo o no. Evidentemente ella es polémica por los planteamientos que hace. Y yo creo que será un gran aporte, un aporte extraordinario, diría yo, a el debate que se da en esas horas todos los días en las distintas emisoras y que va a traer hacia Rumba una audiencia importante. Estará Husans, que es una influencer, opinóloga, ¿verdad? De la gente que opina diariamente en las redes, inteligentísima también. Rafi Paz, que ya es una figura de los medios, es una figura de política, evidentemente, es candidato a senador del Distrito Nacional, presidente del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, pero además un hombre, como he dicho, de los medios que participa en otros programas de radio y de televisión, porque está en el show de mediodía. Comunicador. Un comunicador. Está Julio Alberto Martínez, que ya hijo de Julio Martínez Pozo, no por eso, porque él ha trillado su propio camino, pero es una estirpe de comunicadores. Colega. No solo él, sino también su hermano está en los medios de comunicación, en los distintos espacios de Jumarpo y otros que ellos han podido, ¿verdad?, crear y desempeñarse, como en el caso de RCC Media. En el caso de Julio Alberto, estuvo hasta hace poco, es una herencia de Rumba de la Tarde, del programa vespertino de la misma emisora. Estará reforzando Ernesto Jiménez, el gurú, que regularmente lo teníamos aquí los sábados en la mañana, en el Sol de los Sábados. Ha estado en otras plataformas, estuvo en Rumba de la Tarde y va a ser el coordinador del espacio de Rumbo de la Mañana. Es decir, estará ahí tempranito, de la primera hora, desde el primer minuto, pues dando las informaciones y coordinando la participación de todos nosotros, las entrevistas y las opiniones. También, estaré. Falta uno, José del Castillo. Falta uno. José del Castillo. Bueno, y ahí completamos, ¿verdad?, el elenco que estará adornando ese panel, y que yo estoy seguro que será un programa que marcará un hito en la radio matutina. Va a entrar en un escenario de mucha competencia, un mercado difícil, pero creo que con la calidad, la diversidad y el esfuerzo de todos nosotros vamos a hacer un programa diferente, porque además no solamente es un programa de opinión, de discusión, de análisis, de debate, sino también que nos hemos ocupado de la mano de Charlie Mariotti, que si la gente no lo sabe, es uno de los productores más importantes de radio y televisión de la República Dominicana, con muchos años. Exitoso, creador de espacios como El Sol de la Mañana, por ejemplo. Que ha dirigido canales como el proyecto de RNN, en el cual yo participé. Que de donde de donde viene Charlie Mariotti, o sea, de la producción a la política, o sea, el hombre de los medios, Claro, y ha hecho muchísimos programas y participado en otros. Yo recuerdo verlo en el show de mediodía con Jochi Santos. Sí, tenían un programa friendo y comiendo. Una sección, friendo y comiendo. Cocinaban ahí. Y entonces nos lleva a Charlie ahí, nos lleva... Sí, eso, él fue... Dejó de ser y volvió. Está como yo. Bueno, hijos vuelven a su casa. Así es. Nada, yo invito a la gente a que nos sigan todas las mañanas a partir del lunes en Rumba 98.5 de 7 a 10 y media de la mañana. Bueno, éxito, y sabemos que eso
ese programa va a quedar bien. Todo el que está ahí es bueno, tiene experiencia. Sí. Y son cabezas amuebladas. Y los que están detrás también en la producción son personas de calidad. Así que éxito y felicidades por esa nueva empresa. Estaremos en primera fila escuchando. Ahí estaremos yendo y a lo mejor hasta nos invitan un día. Claro que sí. Bueno, claro que sí. Pues vamos entonces, vamos al paneo. Seguimos con el tema de cese al fuego. De cese al fuego. Llama mucho la atención, continuando con las negociaciones. Ya ustedes iban por los 800 mil millones de euros que Europa va a invertir en los próximos 4 años en un rearme. Un rearme de Europa. Que tiene un doble sentido. Y lo está diciendo la Unión Europea, la líder de la Unión Europea, presidente de la Recuerda que Ursula von der Leyen era ministra de Defensa. Ministra de Defensa. De esa línea. Pero todos... Bueno, pero eso va más allá de lo que ella piense. O sea, hay un Correcto, planteamiento no generalizado tiene que ver porque Macron, de la Unión Europea. Macron están de acuerdo los principales líderes. Entre una nueva etapa que va a surgir ahora, producto de la eventual, ¿verdad? Del eventual armisticio, ¿verdad? Entre Ucrania y Rusia, el nuevo escenario de seguridad que se va a dar. ¿Qué es lo que se está hablando? El punto básico, el punto culminante de estas negociaciones es la seguridad post-conflicto. Correcto. ¿Qué va a pasar? Porque si lo que pasa es que la frontera se corre hacia el oeste, no pasa nada, va a volver a pasar. Hay que decirle a la gente que la OTAN nace precisamente del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero la OTAN es una organización diseñada para proteger, en términos de defensa, a los países europeos que firmaron el tratado. La OTAN demostró ser insuficiente ahora porque con todo el armamento que le dieron a Ucrania no pudieron. No pudo. No ahora, este conflicto es hijo que no pudieron, porque hay que ver hasta dónde ellos querían llegar. Y hay que ver hasta dónde Putin quería llegar también. Efectivamente. Al final no es que si yo puedo, es hasta dónde. No, mis objetivos, ¿cuáles son? Claro, no. Y el famoso riesgo, ¿verdad? De la destrucción total, ¿no? Yo siempre he dicho. La amenaza de la destrucción total, ¿no? Yo siempre, y creo que en eso estuvimos de acuerdo aquí. Porque el poder podían. Obviamente, sí, claro. Pero yo creo que en eso hemos coincidido aquí, en que el objetivo de Putin nunca fue capturar Ucrania completa, sino asegurarse una franja del territorio. Este conflicto es hijo de las violaciones al acuerdo de Minsk II. Cuando 15.000 violaciones. Todas las violaciones del mundo reportada. A un acuerdo firmado entre Ucrania, Europa y Rusia. Y al final se mantuvieron los conflictos armados se mantuvieron en esa zona de Donetsk y Luhansk, y se mantuvo todos los puntos del acuerdo de Minsk II se violaron. Mira, ahora no hay ninguna garantía de que se vayan a violar que se hagan ahora. Hay que decir que el paquete de inversión en seguridad, yo decía que tenía un doble propósito. Evidentemente el aspecto de rearmar a Europa, pero el otro es la reactivación económica de Europa. Ustedes mencionaban la grave crisis financiera y económica que está afectando a Alemania, todavía incluso una crisis controlada, o sea, puede ser peor, lo que quiero decir. Solamente con una pandemia o una guerra se justifica el problema económico de Europa. La economía alemana va a entrar en su tercer año de recesión. Y eso es grave. Eso es grave por el tamaño pero de si tú a la industria armamentista alemana, que es una de las más importantes de Europa, le inyecta 150 mil millones de euros adelante, o lo que le toque de ese paquete inicial. Sí, porque es inicial. Que quizás son 50 mil. No, ellos hablan de 800 mil millones en 4 años. Recuerda que la planificación europea por cuatrenio, ¿no? Entonces, esto pudiese generar un estímulo, ¿verdad? Nada quita que en 4 años vengan con 500 mil millones más. Claro, incluso por segunda vez se va a permitir a la Unión Europea emitir bonos para financiarse en los mercados internacionales. La primera vez fue con la crisis del COVID para financiar el programa de subvenciones por la
la ralentización económica fruto de la pandemia. Sí. Y ahora es la segunda ocasión que se permite el endeudamiento de la Unión Europea, no de los estados, sino de la Unión Europea, sí. Y la variación de los topes de inversión en armamento, que hasta ahora han sido mantenidos o la reclasificación como inversión en 1.5% del Producto Interno Bruto de los países. Era algo que también los Balcanes y Polonia habían estado exigiendo hace mucho, precisamente por el tema de seguridad, la amenaza rusa. Corre la amenaza rusa. Sí. Hay que saber que Rusia ocupó Polonia en múltiples ocasiones. Sí, también los alemanes la ocuparon. Mira, sí, igual los alemanes ocuparon parte de Rusia también. Claro, es decir, mira, Rusia ha intervenido en 18 ocasiones en el siglo XX a países europeos. Muchos dirán, bueno, estaba retomando países que eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero la primera guerra... Esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también viene de un proceso de expansionismo en 1904 hubo la guerra ruso-japonesa iniciada por Rusia. La intervención en Persia del 1911 al 1915 y 1918, la invasión a Polonia, que es la que ustedes mencionan, en 1920, la invasión de Georgia en 1921, la invasión de Manchuria en 1939, la invasión de Polonia de nuevo en 1939, la guerra de invierno en Finlandia en 1939 a 1940. La de 39 no la cuente porque esa fue en la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Era repeliendo a los alemanes. Bueno, ella no la cuenta. Esa es durante la Guerra Mundial. La invasión de Besarabia y el norte de Bukovina en 1940, la invasión a Irán en 1941, la ocupación de Alemania Oriental en 1945, claro, en la Guerra Mundial. La intervención en Hungría en 1956. En 1945 hasta el 85, por ahí, casi 40 años tuvieron. La invasión de Checoslovaquia en 1968. La invasión a Afganistán 1979 al 89, la invasión en Georgia hace poco, 2008. Y eso es el siglo XX solamente. Solamente el siglo XX. 2014, anexión de Crimea, finalmente a la guerra de eso Ucrania. Eso es siglo XX y XXI. Bueno, tenemos que ir a una pausa, señores. Vámonos a la pausa, eso es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio, un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Tempranito cuando me levanto, el sol me alumbra en la mañana, me tomo mi café del campo, un cristal de caña es natural, de caña al 100%, en la ciudad y en el campo también. Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Con pequeños cambios en casa puedes marcar la diferencia. Apaga las luces cuando no las uses, elige electrodomésticos eficientes y desconéctalos cuando no los necesites. Activa tu modo eco, ahorra energía, ahorra dinero, vive mejor.
Comisión Nacional de Energía, garantía del desarrollo sostenible. Soy de aquí, oriundo de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está PromiPyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos. Y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Sol 106.5, la más interactiva. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. Estábamos haciendo el programa fuera del aire. A propósito, también en YouTube. Hay que explicarle a la gente por qué lo estamos haciendo fuera del aire, para que estén atentas, expectantes. Sí. Miren, señores, hoy tenemos uno de los programas, creo que promete ser de los más profundos que hemos hecho aquí. Vamos a tener un invitado, a Pablo Gómez Borbón, que va a hablar de su novela Yo Balaguer. Miren, y no quiero hacer spoiler de lo que vamos... Pero sobre todo por el personaje también, de Balaguer, ¿verdad? Miren. En mi opinión hay dos personajes que, como decía Churchill, el político muere para revivir y muere de distintas formas. Incluso cuando muere físicamente hay que enterrarlo boca abajo para que no vuelva y salga. Hay dos personajes ni que enterrarlo en Jerusalén, no vaya a resucitar. Hay dos personajes que salen constantemente, más que cualquier otro. Yo mencionaría un tercero, que es, o dos más, Juan Bosch y Peña Gómez. Pero hay dos que lo sobrepasan a ellos, que son Trujillo, en primer lugar, evidentemente. Yo creo que de ningún personaje dominicano se ha escrito tanto, ni se ha hablado tanto, ni se ha documentado tanto, en video, en incluso películas, libros, como el caso de Trujillo, y tenía que ser así, una dictadura que tuvo mucho impacto en la República Dominicana durante 30 años, y un personaje además interesantísimo, evidentemente, desde el punto de vista histórico. Y el impacto de la idiosincrasia dominicana. Claro, como de la idiosincrasia y también su legado hasta cierto punto, el negativo, evidentemente, todavía sigue impactando en toda la conceptualización del heroísmo nacional, ¿verdad? De los que se atrevieron, ¿verdad? En el relato social, al sátrapa. En el relato social dominicano. Pero por otro lado, las obras de Trujillo todavía incluso han sobrevivido su muerte desde el punto de vista arquitectónico, estructural, o sea, la Feria de la Paz, por ejemplo, que es epicentro de gran parte de la actividad institucional y política del país, todavía hoy en día. Y el otro personaje, no hay duda, es Balaguer. Y déjame decirte una cosa. Y hoy vamos a hablar mucho de Balaguer. Para la profundidad que tenía el presidente Balaguer, poco estudiado es. Yo conozco, déjame ver, En Memoria de un Cortesano, el libro de Soto Jiménez, el doctor, y O sea, así que me vienen a la memoria rápido. Pero me parece a mí, porque en esta obra, él corrige a Balaguer En Memoria de un Cortesano, lo corrigen muchísimas veces. Estamos hablando de la obra de Yo Balaguer. Yo Balaguer, que evidentemente pero es una alusión. Ustedes se acuerdan de Yo Claudio. Exactamente. Bueno, que es una novela también sobre ese personaje romano. Esta es la obra, Yo Balaguer. No le tenga miedo al grosor del libro. Son 600 y pico de páginas. Creo que son 170 capítulos. Sí. Más o menos. Los capítulos son cortos, tienen 2 o 3 páginas cada capítulo. Claro, así que es de fácil lectura, a pesar de que es un libro de 721 páginas. Y está redactado en un lenguaje muy llano,
La verdad es que uno lo agarra y no lo suelta porque está en una redacción muy menuda, muy dinámica, ¿entiendes? O sea, no te aburre. Y no le cojas miedo al libro. Pero la verdad es que para entender a un personaje de esta magnitud, tan poco estudiado, porque el presidente Balaguer ha sido poco estudiado, yo no creo, bueno, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hacer el programa de Balaguer ahora. Yo creo que la contemporánea, como es tan contemporáneo Balaguer, o sea, murió los otros días. Sí, pero como quiera. Hace 20 años. Es poco estudiado, muy profundo, demasiado profundo. Sí. Bueno, ahí tendremos la oportunidad y vamos a poner unos cortes también como prefacio a la entrevista. Para que qué bueno que tú expliques, los cortes son varias etapas, o sea, sí. El Balaguer... verá, si tratamos sus distintas etapas. Nosotros tratamos en cortes de más o menos 1 minuto, sí. Irlo identificando en las distintas etapas. El primer corte que van a escuchar es en el discurso, es un discurso de apología a Trujillo, en la inauguración del Estadio Quisqueya. Del Estadio Trujillo. Que era el Estadio Trujillo en ese momento, donde como Balaguer se deshacía en elogio a Trujillo. El segundo discurso es el discurso en la OEA, donde Balaguer comienza diciendo, ha caído el edificio de la dictadura. Y entonces, de la dictadura, él cambia de 80 grados. 180 grados. El tercer corte es ya el presidente Balaguer en el ejercicio del poder, caracterizándose en una intervención con unos periodistas muy famosa, con Juan Bolívar Díaz, donde él lo increpa públicamente y le habla en tono enérgico. El corte siguiente es cuando el presidente Balaguer vuelve al poder en el 86, el hombre que resurge de la ceniza, el ave fénix, un hombre que con 80 años y ciego le gana unas elecciones al entonces PRD y a Jacob. Sí, a Jacob Malduta, gana en el 86, vuelve a la presidencia. El corte siguiente es el 27 de febrero de 1996, su último discurso como presidente. 10 años después. Hay una apología o un discurso a Pedro Santana también. Ah, perdón, sí, hay uno, gracias. Antes del 86 hay un corte donde Balaguer justifica la entrada de Pedro Santana al Panteón Nacional, que para mí es una de las piezas de oratoria. El de la OEA y ese son dos tremendos discursos. Mira, yo te propongo que veamos los cortes y después de cada corte hablemos un poquito, porque cada corte es 1 minuto, sí. Y luego de esos cortes entonces venimos a las llamadas. Exacto. Y entonces venimos al invitado. Exacto, tremendo. Vamos a hablar de Stalin. Bueno, vamos a ver el primer corte que tenemos ahí, que es el discurso de Joaquín Balaguer alabando a Trujillo. Vamos a ver si lo ponemos. Inauguración del estadio. Exacto. Vamos a ver. Trujillo, después de 30 años en el ejercicio del mando, se halla más fuerte que nunca en la conciencia de su pueblo y en el corazón de sus conciudadanos. Sea cuales sean las sorpresas que el porvenir nos reserve, estamos desde ahora seguros de que el mundo podrá ver a Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez. Está. Trujillo. Bueno, el primer corte, como dijimos, es el presidente Balaguer haciendo apología a Trujillo en 1960. Ya Trujillo tenía 30 años en el poder y ya Balaguer estaba en las posiciones más altas de la administración pública. Y fíjate lo que había sucedido con otros dos. Exacto, ya los contemporáneos de Balaguer estaban entrando. De Trujillo, perdón, estaban. Yo no quiero entrar en el libro. Después le vamos a preguntar a Pablo qué piensa sobre ese discurso. Exactamente. Porque algunos hablan de apología
y otros como de presagio de lo que iba a pasar. Exactamente. Sí, una lo podrán ver muerto. Ajá. Pero no prófugo. Sí, no prófugo, porque ya él sabía. Entonces, y luego, un año después de ese discurso, un año y algo después, hay gente que dice, es asesinado. Hay gente que dice que ya Balaguer sabía lo que se estaba cocinando. Bueno, ajusticiado, no podemos decir asesinado, porque se ofende alguna le quitaron la vida. Que la reacción que se ve en el video... Magnicidio, ¿verdad? Perdió la vida. Se queda como en la mitad, magnicidio. La reacción de agrado que se ve en los familiares de Trujillo y Trujillo mismo. Cómo reaccionan con agrado a esas palabras. Porque había un componente emocional en la relación de Trujillo y Balaguer, que cuando toquemos el libro, o sea, Balaguer desde temprano leyó a Trujillo. Y una época de su vida donde él rehuyó la presencia de Trujillo. Bueno, pero vamos al próximo corte, porque yo no quisiera desperdiciar al invitado hablando del libro desde ahora. Vamos al próximo corte, que es el corte de la OEA, ya donde Balaguer se desmarca Caído el régimen. Caído el régimen, se desmarca. El segundo corte, por favor. El edificio de la dictadura se ha desplomado y sobre sus ruinas hemos empezado a edificar, con paciencia y sin alardes demagógicos, un régimen fundido en los viejos moldes que nos legaron los fundadores de la República y que en el fondo no difieren de ninguno de los moldes seculares que creó el genio de Bolívar, el de San Martín, el de Washington, el de O'Higgins, el de Morazán, el de Juárez, el de Martí y el de los otros grandes próceres de la independencia americana. Corte, ya Balaguer se desmarca de lo que es la dictadura y entonces... Es decir, que estaba buscando el levantamiento de las sanciones de la OEA. Exactamente. En ese momento momento va a un periplo en Nueva York, en Naciones Unidas, tratando de lograr eso. Y entonces él hace apología muy inteligentemente de los próceres de los países más independentistas, o sea, de los países más importantes, como Estados Unidos. Por eso ahí menciona Washington de primero. El próximo corte. Próximo corte. De La Habana. Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son por factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plátano, una escasez de arroz debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? Se puede dominar por un decreto la sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Allá el presidente Balaguer en el ejercicio del poder, enfrentando las cuestiones propias de un presidente. Que hay que decir que un ejercicio bastante firme, fuerte, en ese momento, las circunstancias, que era un periodo de transición entre esa dictadura y de inestabilidad, difícil. Inestabilidad política, había era la plena Guerra Fría. Habían amenazas serias a la paz social y se enfrentaban de la forma que... En esa misma entrevista responde de manera enérgica contra otros reclamos bastante fuerte que lo manda prácticamente a callar. Así es. A varios periodistas. Sí, cuando le pregunta... los actos de terrorismo político. Silvio Erasme Peña le pregunta sobre el tema de los actos terroristas y de las actuaciones de la policía. Ya estaban empezando a matar. El 70 fue eso. Opositores. A los opositores, pero sobre todo la persecución de los izquierdistas, claro. Tanto el Movimiento Popular Dominicano como de los más de 10 partidos maoístas, leninistas, marxistas, castristas, pro Cuba, que dicho sea de paso, se formaron en la República Dominicana. Nuestro invitado de hoy escribió Morir en Bruselas. Sí, claro. Que trata sobre el personaje. Claro, pero yo me imagino que lo vamos a presentar. Claro, sobre el personaje. Sobre el personaje que encarnaba la extrema izquierda, que era Maximiliano Gómez. Claro, en ese momento. El Moreno. El Moreno. Vamos con el próximo corte.
las cenizas de la figura nacional más controvertida, las de Pedro Santana. Nos hallamos, según el sentir de muchos, en presencia de un verdadero sacrilegio. Parecería que las bóvedas de este monumento secular van a desplomarse sobre nosotros por haber franqueado las puertas de este santuario patriótico a un apóstata que vendió a su propia patria y cuyos restos parecían ya inapenablemente condenados a ir de ciudad en ciudad y de tumba en tumba. El discurso del traslado a Pedro Santana al Panteón de Nacional. los restos de que es Pedro un Santana, personaje muy controversial de la historiografía dominicana. y digno de estudio también. Porque es un bipolar. Héroe de la Yo digo que no, que es un independencia. tipo coherente. Sí. Para que mucha gente no entiende a Pedro Santana como no entiende a otros, como Báez. Como no entiende a Balaguer porque se le acusa a Pedro Santana de anexar la República a España, pero Báez, su archienemigo, por cierto, la vendió a Estados Unidos. Eso quedó frustrado por la iniciativa de Charles Summers en el Senado de los Estados Unidos. Por eso hay una calle en honor a Charles Summers. Pero Santana no creía en el proyecto nacional, entonces fue la espada de la independencia porque era anti-haitiano, no creía en lo que no creía en la dominación haitiana, pero luego tampoco creía en que era viable la República Dominicana. No, y por eso los restos de Santana, por ese desvarío o esa diferencia con los independentistas, nunca fueron trasladados los restos o nunca fueron depositados los restos en el Panteón Nacional reservado para los patriotas y se mantuvo fuera del Panteón Nacional. Y durante el gobierno de Balaguer, Presidente Balaguer ya, al final de los 12 años, pues accedió o propulsó que se movieran los restos al Panteón Nacional. Así es. Y ahí el discurso de lo que comentó. Ahora vámonos con el próximo corte, cuando el presidente Balaguer vuelve al poder en el 86. Muchos jóvenes de los que han participado en la vida pública en los últimos 25 años no han sabido servir a su país con dignidad ni con verdadero espíritu de sacrificio. Esa juventud ha tenido tal vez la mala suerte de nacer en una sociedad más viciosa y más llena de lacras morales de todo orden. Pero la honestidad no es privilegio de la edad, sino de la cuna. La vuelta al poder, como Él dije, vuelve 80 años, ciego, volvía al poder. Y critica duramente la PRD. corrupción. No, y se hace una autocrítica, porque él habla de los jóvenes que sirvieron en los últimos 25 años. Sí. O sea que él incluye parte de su gobierno. Y la acusa de corrupción, porque él habla de los vicios y en algún momento de ese discurso dice, yo no estoy hablando de las drogas, no estoy hablando y a la vez de los se narcóticos. defiende diciendo que la honestidad no es un privilegio relacionado con la edad, sino que de cuna. Sí. Y recuerden un preámbulo a lo que Balaguer se propuso destruir el PRD a través de la persecución judicial. Claro. Independientemente de que hubiesen o no casos de corrupción, que probablemente los hubo, y quizás resultó que había evidencia de siempre, eso. Balaguer, durante y después. La decisión de Balaguer fue política. Eminentemente. No judicial. Vamos a ver. Así es. Ahora vamos a ver el próximo corte, 27 de febrero del 96, ya su última rendición de cuentas como presidente. Estamos, señores, en este momento viviendo horas críticas.
Pascal decía... De ese corte. Ah, bueno, el problema. No se vamos al otro entonces. Entonces vamos ya al otro corte, al último corte, que es el famoso pacto el patriótico. famoso, es donde el presidente Balaguer hace el pivot, entregándole la antorcha a sus sucesores en el 96, el acto del Frente Patriótico. Números no mienten y todavía las matemáticas conservan su valor. No obstante el hecho... Que ahí le entregó la antorcha a su heredero político. Sí, que es el presidente Leonel Fernández. Exactamente. Donde en ese video hay muchas caras muy jóvenes en ese momento que todavía andan gravitando en la política. Esa es la última venganza de Balaguer contra el PRD de Peña Gómez. Hay que decir que fue en la segunda vuelta. Bueno, es decir, era la segunda vuelta de esos comicios. Y de Juan Bosch contra Peña Gómez también. Aunque Bosch ya estaba en una situación, ¿verdad?, un poco difícil desde el punto de vista de su viabilidad cognitiva. Bueno, pero hay una anécdota de una llamada telefónica que se le hace a Balaguer desde la casa de Bosch, y en un momento pequeño de lucidez se decía los que estaban alrededor del profesor Juan Bosch, que me han contado, que Bosch en las mañanas estaba más lúcido, que iba, en la medida que el día iba adelantando, ya iba perdiendo facultades, como tú bien dices, y que hubo una conversación y que Bosch accedió de manera, digamos, en sus facultades minimizadas, pero se dio cuenta de que estaba, perdónenme la expresión, jodiendo a Peña Gómez. pero en ese discurso, que lamentablemente no tiene audio, el presidente Balaguer se refería al profesor Bosch como su amigo. Mi amigo, el profesor, en compañía de mi amigo, el profesor. Sí, hay que decir que ellos mantuvieron relaciones. Se respetaban. Se respetaban efectivamente. Porque se admiraban. Claro. Mutuamente. Claro, o sea, claro. Y son dos políticos con dos escuelas diferentes. Bueno, ya veremos más adelante cuando conversemos con Pablo. Voy a ponerlo aquí. Todavía las matemáticas conservan su valor. No obstante el hecho de que de la ciencia ha desaparecido del mundo los conceptos absolutos, la batalla la tenemos ya ganada. 1.100.000 votos del Partido de la Liberación Dominicana en la última consulta electoral, más los 435.000 votos del Partido Reformista Social Cristiano. Representan una victoria aplastante. El camino malo está cerrado. Cerrado, definitivamente. Qué barbaridad. Todos recordamos eso. Bueno, yo le voy a pedir, voy a hacerlo yo, porque ustedes, como vienen todos los sábados sin falta, no vaya a hacer cosas. A los oyentes las excusas de que no vamos a tener llamadas este día. Creo que el tema es tan interesante que valió la pena escuchar esos audios un poquito para ambientar y contextualizar lo que será una entrevista estelar. Ya el invitado está ready, o sea que vamos a la pausa y cuando regresemos estaremos con Pablo Gómez Borbón, autor de la obra Yo Anoten Balaguer. su pregunta o mándenla por YouTube para contestársela más adelante. Vamos a la pausa. Un paneo con habilidad, Encuentro e interrogatorio. un paneo con agilidad. Para lo importante y notorio. Un paneo, Sin recreo, un paneo sin abucheo. Un paneo, en su apogeo. paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Tempranito cuando me levanto, el sol me alumbra en la mañana, me tomo mi café del campo, un cristal de caña es natural,
de caña 100%, la prefieren en la ciudad y en el campo también. Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Con pequeños cambios en casa puedes marcar la diferencia. Apaga las luces cuando no las uses. Elige electrodomésticos eficientes y desconéctalos cuando no los necesites. Activa tu modo eco. Ahorra energía, ahorra dinero, vive mejor. Comisión Nacional de Energía. Garantía del Desarrollo Sostenible. El microcrédito es el gran secreto, la cara oculta del crecimiento económico de nuestro país es el microcrédito tanto de hombres como mujeres. Cuando vemos cómo le cambia la vida a un microempresario, una vez que obtiene un préstamo y que obtiene los servicios no financieros que ofrecemos, para nosotros significa la razón de ser de nuestro trabajo. Es decir, al final, no solo estamos proveyendo servicios financieros o servicios no financieros, estamos cambiando la vida de las personas. Sol 106.5, la más interactiva. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo. Un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Luis, presente al invitado. Tenemos ya a nuestro invitado que está participando, va a participar mediante Zoom, está fuera del país. Tenemos a Pablo Gómez Borbón, nacido en Santiago de los Caballeros, es ingeniero industrial y titular de un máster en negocios internacionales en la Universidad de París. Su vocación es, sin embargo, la de escritor. Es columnista en Acento Digital, donde ha publicado varios centenares de artículos. Su consagración como escritor llega en el 2021 con la publicación de la historia novelada Morir en Bruselas, la cual fue seleccionada por unanimidad del jurado para recibir el premio Feria Internacional del Libro Eduardo León Jiménez, uno de los más importantes premios literarios de la República Dominicana. Es también autor de la novela, de la historia novelada también, Yo Balaguer, que vamos a hablar en el día de hoy. Muy buenos días, don Pablo Gómez. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, José. Encantado de tenerlo aquí. Bueno, está Luis José Polanco, José Eliseo Almanzar y José del Castillo Hijo. Mi padre iba a estar con nosotros, pero está afectado de una gripe, que se le ha complicado. Tiene ya varios días en eso. Y bueno, no pudo estar. Pero está publicando unos artículos muy interesantes a propósito de que él presentó en Santo Domingo, junto a otras personas, ¿verdad? Es su obra Yo Balaguer. Y bueno, preguntarle, don Pablo, primero, para iniciar, ¿qué pretende usted con esta obra? ¿Cuál es el aporte que usted quiere traer? ¿Por qué ahora presentar esta edición novelada
de una especie de autobiografía, ¿verdad? Me recuerda esa obra Yo Claudio, ¿no? Pero en este caso de un personaje como es el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, José, ante todo, muchas gracias por la invitación. Transmite a tu padre, mi querido José, mi deseo de un pronto restablecimiento. Y bueno, pasando a tu pregunta, pues realmente este libro parte de una motivación, digamos, personal, una pregunta que yo mismo me hice, que es ¿quién fue o quién es o quién fue Joaquín Balaguer? Entonces, inmediatamente después que yo terminé Morir en Bruselas, pues empecé a leer así, poquito a poco, lo que iba apareciendo de Balaguer, me fui entusiasmando, y bueno, al cabo de muchas horas, de años de lectura y escritura, surge este libro, que no es más que mi respuesta a esa pregunta que yo me hice, pero que creo que es una pregunta que es de interés general, y realmente es lo que lo que pretendo con el libro no es ni tomar posición ni a favor ni en contra, sino presentar la vida pública, privada del doctor Balaguer de la forma más imparcial posible, dejando naturalmente a cada lector su deber y su derecho de sacar las conclusiones de la lectura de mi libro. Sí, parecido a lo que, digo, se percibe como su intención en el libro Asesinato en Bruselas, quienes tuvimos la oportunidad de leerlo. Morir en Bruselas, perdón. Sí, porque no se sabe si fue un asesinato, y a eso iba. No sabemos a ciencia cierta, ¿verdad?, qué ocurrió con el Moreno, ¿no? Si fue que lo mataron, si lo mató la CIA, si lo mató el MPD, si murió en circunstancias de un accidente, porque pudo haber sido. Naturales. No, naturales no, pero un accidente, en el caso del envenenamiento con monóxido de carbono. Y bueno, vemos en su obra Balaguer también, Yo Balaguer, ese deseo, ¿verdad?, de no tomar partido, sino dejar que el lector arribe a sus propias conclusiones. Y ya entrando en el personaje, ¿cuál es su valoración sobre la evolución de Balaguer como figura? ¿Fue siempre el mismo Balaguer? ¿Cambió? ¿Cómo? ¿Cuál es digamos que la psique que está detrás de este personaje, ¿no? Bueno, yo diría que... O el perfil, digamos. Sí, yo diría que Balaguer, como cualquier otra persona, pues digamos que siempre hay un sustrato común que luego va cambiando. Yo lo que puedo ver se asesinó a Moncáceres en el año 11 o 13, no recuerdo, de todas maneras era muy niño. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, digamos, a lo largo de su extensa vida, de su longeva vida, hubo siempre esa vocación. Y precisamente, ¿cómo cambia a lo largo de ese periodo tan largo? Bueno, Balaguer se estuvo preparando toda su vida para ocupar la cúspide del Estado, ¿no? Y en ese sentido yo también argumento que Balaguer era una persona
un hombre que amaba los clásicos, la historia antigua, fue siguiendo ese cursus honorum, que se llama, esa carrera de honor que tenían que seguir los políticos romanos hasta llegar a la cúspide en la República, que era la posición de cónsul. Entonces Balaguer supo desde muy niño lo que quería y tuvo la paciencia suficiente para estar preparado para asumir ese rol que él se propuso desde muy joven. Hay que decirle a la gente que, bueno, evidentemente, constantemente le estamos invitando a adquirir la obra y a leerla, pero la obra está adornada con muchas referencias a personajes históricos y a obras de estos personajes históricos. Esa referencia del cursus honorum, ¿verdad? Es evidentemente haciendo referencia a los planteamientos de Cicerón, ¿verdad? Y bueno, el autor, no solo en este caso, sino en referencias a otros personajes históricos como Talleyrand, Maquiavelo y muchos otros, el autor adorna la obra con muchas referencias de este tipo. Y yo creo que eso es importante porque permite aportarle ese elemento cultural al lector, que era muy propio también de Balaguer, que era una figura evidentemente muy culta, un intelectual, un literato. Y bueno, yo pienso que eso es un aporte trascendental que hace esta obra. No, y sobre todo, primero quiero felicitarlo por el libro, porque la verdad es que es una pieza. O sea, está muy bien escrito, un lenguaje muy llano. Es un libro que realmente uno lo agarra y le es difícil soltarlo porque quiere ver qué viene después. Pero me gustó mucho el diálogo que usted hace con la obra de Balaguer, con Memoria de un cortesano de la era de Trujillo. O sea, donde usted lo va corrigiendo, o sea, o va a lo largo del libro como haciendo puntualizaciones y correcciones. Comparando, ¿no? ¿Cómo le llega a usted esa idea de compararlo con lo mismo que le escribió? Bueno, es desde siempre, ha sido la opción o la decisión de muchos gobernantes, pública en general, dar una versión propia que le es favorable, ¿no? Por ejemplo, dicen que Isabel I de Inglaterra, que fue una gran reina, no era en lo absoluto bonita. Sin embargo, ella, los pintores de la corte tenían que atenerse a una figura idealizada y hasta bonita, elegante, que no era ella, ¿no? El licenciado Bernardo Vega creo que dio en el clavo durante la presentación de mi obra en Santo Domingo, cuando dice que Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, digamos que es la biografía autorizada de Balaguer, y mi obra es la biografía no autorizada. Quiere decir que en el caso mío, o en el caso de mi obra, yo doy detalles que yo fui encontrando, porque, por ejemplo, poner un ejemplo muy, muy concreto, Balaguer dice que el profesor Sergio Hernández dudó en poner a media asta la bandera de la escuela de la cual él era el director, porque no se atrevió a protestar por la muerte o el asesinato del profesor Peroso. Pero cotejando estas cosas, pues yo descubrí que no era así. Entonces descubrí... Fue una venganza privada, una especie de venganza privada. Una vendetta. Exacto, una venganza privada terrible, porque una venganza que tuvo lugar, uno, diría yo, 50 y tantos años después. Balaguer dice, por ejemplo, que el profesor Hernández se abrió el vientre frente a los alumnos, y esto es falso. El profesor Hernández sí se suicidó, pero lo hizo en un campo de Moca, en el Naranjo de Moca, parece. Entonces, realmente, pues, yo fui leyendo, a fuerza de leer, me fui dando cuenta de ciertas contradicciones que tenía el
que entre lo que decía Balaguer en sus memorias y otras fuentes que eran también muy creíbles, ¿no? Entonces, de esa manera, pues yo corrijo o también hago hipótesis. Yo no tengo realmente el monopolio de la verdad ni lo pretendo. Pero digamos que ese proceso de leer, dice precisamente Cicerón que el mentiroso tiene que tener buena memoria. No digo que Balaguer lo sea, pero sí en algunos casos se olvidó y hay contradicciones incluso en su propia obra. Ahora, se nota en el libro también una parte interesante que yo creo que al lector le va a gustar mucho, que es que Balaguer se justifica o explica. No solamente usted, como autor de la obra, que es una novela, ¿verdad? Por eso hay una parte de ficción, porque usted entra en detalle que usted no sabe si Balaguer... hay licencias. ¿Cuál es la explicación? Licencias como autor de novela. Pero no basta con digamos, presentar los hechos históricos de los 80 y tanto, los 80 años de vida pública de Balaguer, sino que entra en la parte de justificar, explicar, y que de alguna manera deja entrever la personalidad del personaje, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y yo creo que eso es un aporte interesantísimo de esta obra. Me gustaría un poquito que nos hable sobre cuál fue el proceso para darle un poquito, digamos, al lector de lo que va a encontrar en la obra, de cómo se desarrolló la primera etapa de Balaguer como persona pública, que fue en la era de Trujillo, y cómo fue construyendo esa relación con el dictador, que terminó en que Trujillo, que era un tipo paranoico, que bueno, muy celoso de su poder, lo terminó llevando como presidente títere, que finalmente, a la hora de la muerte de Trujillo, pues el presidente, desde el año 1959, me parece, si mal no recuerdo, era Balaguer, ¿no? Yo sugiero que antes de entrar a esa parte de Trujillo, hablemos un poco de la construcción de la personalidad del presidente Balaguer. De Balaguer niño. Joven. Sí, o sea, porque la psicología y los aspectos psicológicos que se construyen en ese proceso de construcción de personalidad determinaron mucho lo que fue esa parte de la vida que tú preguntas, José. Relación con la madre. Bueno, a grandes rasgos yo puedo decir, pues muchos conocemos cuál fue la configuración familiar de Joaquín Balaguer, hijo único, varón, entre 7 hermanas. Él mismo dice en su memoria que fue una especie de niño rey, fanjuá, como se dice en francés, con lo cual yo creo que ese es el origen de los piques, de las cóleras que lo invadía cuando un niño que es un niño rey se le contradice, ¿no? Las rabiacas o las rabietas. Pero entonces, por otro lado, pues tenía una madre que era una madre de mucho carácter, una madre que era, digamos, estricta, ¿no? Y un padre que él dice en muchos poemas que él prefería a la madre. Su padre era bondadoso, nunca le habló mal, nunca le... entonces... y lo consentía también. Lo consentía. Cuando él se fuga, que es ya un hecho increíble, que un niño de 8 años posible fugarse a Puerto Plata e irse a pie hasta Navarrete, que serán, no sé, 40 kilómetros, claro, o 30, no sé. No, y en esa época... Eso dice... Sí. Era caminando. Eso dice perdón. No, sí, adelante. Sí. No, disculpa. Eso dice mucho de su personalidad, pero ¿qué pasa? Cuando él llega a su casa o lo lleva, su padre le da un abrazo y no le dice nada. Sin embargo, él utiliza una frase que varias veces lo utiliza en su libro, que es una frase de Martí que dice que su madre lo corrigió en la cólera de su amor. Entonces, esa configuración familiar, yo no soy psicólogo naturalmente, pero yo sí me hice asesorar
con dos psicoanalistas muy capacitadas. Eso configura, por un lado, su vida pública y también su vida privada. En cuanto a la vida pública, él de alguna manera venga, o al menos digamos que triunfa, pensando que su padre como comerciante fracasó, que su padre, que fue una magnífica persona, una masa de pan, dice Manuel Cabral, fue maltratado por la vida, por la sociedad santiaguera. Entonces, de alguna manera, esa configuración en relación con el padre, y de hecho él lamenta, lo dice en algunos de sus libros, él lamenta que su padre muriera cuando él estaba ya en las puertas del poder. Ya yo creo que, si mal no recuerdo, cuando su padre muere el 28 de agosto del 56, Balaguer era ya secretario de la presidencia, estaba ya a punto de devenir vicepresidente y más adelante presidente, ¿no? Entonces, ciertamente su configuración familiar, pues afecta también su vida privada, su relación, su soltería, su relación con los hijos que no reconoció, y que yo voy a abstenerme para no dañarle, digamos, la lectura a quien se interese. Sí, pero ese es naturalmente muy importante, digamos, su configuración familiar en el futuro de su vida pública y privada. A pesar de eso, mucha gente se equivocaba con Balaguer. Es decir, lo veía un hombre pequeño, calladito, ¿verdad? Que no mataba ni una mosca. Incluso parte de sus enemigos, pues él dice que lo subestimaron, ¿no? A todos yo creo que los hizo pagar muy caro ese error, ¿no? Entonces, un poquito sí me gustaría, para quizá adelantarle algo al lector, de una era, de una parte muy importante de la construcción de Balaguer, ¿verdad? Esa parte de cómo Balaguer evoluciona en ese cursus honorem en el Trujillato, y logra ese nivel de confianza del dictador, que en su momento de más alta paranoia lo escoge para ser el presidente de la República. Quizás, como él decía, porque lo subestimaba, no le veían visión. Sí, mira, Balaguer mismo dice que para él fue una bendición empezar, bueno, tuvo algunos cargos antes de eso, pero digamos que su carrera pública, digamos, de relevancia empieza en el sector, en el servicio diplomático, y Balaguer decía que realmente eso le fue muy favorable porque estaba lejos del tirano, ¿no? Lejos de ese sol que le derrite las alas a los que se le acercan. Entonces él, su permanencia en el exterior, pues le dio, digamos, una cierta protección, en el sentido de que estaba al mar, o relativamente al mar, de chismes, de intrigas. Al mismo tiempo le dio una gran capacidad, una gran experiencia en los usos diplomáticos, del protocolo, que es realmente muy importante. Le dio esa experiencia también del contacto con otros con otros políticos, siendo él quizá apenas un cónsul o embajador, pero estableció relaciones con gente de muy alto viso, políticos. Entonces esa primera parte le ayudó mucho a adquirir experiencia, y al mismo tiempo lo protegió porque puso distancia entre él y el dictador. Él dice que cualquier chisme pues le podía valer la vida, o la caída en desgracia, o incluso la vida, ¿no? Más adelante, y yo confirmo lo que dices, a Balaguer, y es una constante que es casi, no sé si penosa o risible. Tú tomas a Vargas Llosa, tú tomas a Barlow Martin, tú tomas a Brian Bosch, tú tomas a todo el que habla de Balaguer, que no lo conoce, bueno, que era un hombrecito chiquito, que hablaba bajito, que tenía una carita, que tenía unas manitas, y realmente la gente se confundió medio a medio aquí. Entonces, incluyendo a Trujillo, que lo nombra
como candidato a la vicepresidencia, precisamente porque no lo toma en serio este hombrecito, este doctorcito, ¿no? Y realmente en ese sentido, se dice que las mujeres tienen un sexto sentido que no tenemos los hombres. A quien nunca Balaguer engañó fue a María Martín. A la españolita. A la españolita. Trujillo, de haber oído a su esposa, quizás hubiera actuado de forma diferente, pero ella sí tenía esa sensibilidad, esa percepción de que Balaguer ocultaba sus ambiciones y de que era solamente fiel a sus propios intereses, y por eso ella estalla en cólera cuando Balaguer va a la ONU y digamos a criticar la dictadura de la cual él había sido parte, ¿no? Entonces eso protegió mucho su personalidad. Balaguer no fingía, Balaguer era una persona que era introvertido, y entonces eso le ayudó a él, y en no poca medida, a sobrevivir y a escapar a la caída en desgracia. Fíjate que Balaguer nunca cayó en desgracia. Bueno, sí, lo quitaron de Madrid, pero al cabo de un tiempo breve, pues ya estaba en otra posición, ¿no? Balaguer nunca cayó en desgracia porque nunca ocupó esa principalía que ocuparon otros personajes como Anselmo Paulino o Fello Vidal, etcétera. Y de ese periplo en el exterior del presidente Balaguer, usted el caso de Colombia, ese contacto que tuvo con el Bogotazo, con Eliezer Gaitán, creo que fue una de las cosas que más lo marcó a él políticamente, y le hizo como ver el miedo al extremismo, ¿no? Y probablemente esa filosofía fue la que impregnó en el gobierno, en su administración. Él intentó descabezar a los bandos más extremos. O sea, y también, obviamente, en ese periplo le sirvió para inspirarse en muchas de sus obras literarias. Al final, ¿cómo influye esto en la construcción de la personalidad del personaje, valga la redundancia, de Balaguer? Bueno, dos cosas. En primer lugar, el tema del Bogotazo no hizo sino reforzó un concepto que tenía Balaguer, que él expresa. Siempre hay lecturas que marcan a los lectores, a todos, a ti, a mí, etc. Balaguer usaba como un mantra una frase que quizás él oyó, bueno, no yo, porque fue una frase de la Primera República Española a fines del siglo XIX. Entonces él citaba con frecuencia, pero no una, ni dos, ni tres veces, a don Emilio Castelar, que fue un político español, que decía que el aire, decía que la libertad es como el alimento, que se puede vivir sin él o sin ella durante un tiempo más o menos largo, porque el orden es como el oxígeno, que si nos falta perecemos. Entonces, esos disturbios que él vivió en Bogotá no hicieron sino reforzar esa visión que ya él tenía. Recuerda que Balaguer prácticamente sale en la víspera de Madrid, sale de Madrid en la víspera de la guerra civil. Entonces Balaguer, esa visión, esa obsesión por el orden, lo acompañó durante toda su vida, y naturalmente lo que él vivió en Bogotá no hizo más que reafirmar que él estaba en lo correcto, o que él pensaba que estaba en lo correcto. Él también dice ciertamente que Bogotá fue un remanso para él, donde él tenía actividades oficiales que cumplir, pero que también tenía el tiempo libre necesario para escribir. Escribió muchas de sus grandes obras, y en un ambiente que era un ambiente literario, un ambiente intelectual sumamente desarrollado. Él habla mucho, por ejemplo, de los salones al estilo de
al estilo de París, en los salones donde se juntaba la persona, lo que son nuestras peñas más o menos, pero de un nivel alto. Él asistía a esas peñas. De hecho, hay un poema donde él habla de la mujer que él más quiso en la vida, ¿no? Su propio padre me dijo a mí que el embajador Arciniegas conoció a Balaguer en Bogotá y que Balaguer era muy enamoradizo. Ese dato, como muchos otros, me lo ha dado tu padre, que es yo propondría declararlo patrimonio cultural o histórico viviente del país. Porque tu padre me dio muchos datos interesantes. Pero volviendo al tema, sí, Balaguer le aprovechó muchísimo el tema de estar en Colombia. Hubo algún chisme que decía que uno de los hermanos de Pradel le había dicho a Trujillo que lo mandara de castigo a Colombia. En todo caso, no creo que sea cierto, y si lo fue un magnífico castigo, porque fue quizá de los periodos en los cuales Balaguer fue más productivo en términos literarios y de los periodos en los cuales más aprendió. No se escucha. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, escuchamos. Balaguer generó rivalidades interesantes durante su vida pública, lógicamente. Una de ellas, que sería bueno, me gustaría escuchar algunos comentarios sobre ella, fue con Rafael Filiberto Bonelli. Y creo que evidentemente, creo no, tiene su origen en Santiago, en los celos literarios, ¿verdad? Pero que se trasladó luego al gobierno de Trujillo y posteriormente a la época post-Trujillo, el Consejo de Estado y demás. O sea que me gustaría un poquito de ese contrapunteo, ¿verdad?, entre Bonelli y Balaguer, que nos hicieras un comentario. Pero esto lo vamos a hacer después de la pausa, porque tenemos que hacer un corte, y regresamos de inmediato con Pablo Gómez Borbón, hablando de su obra Yo, Balaguer. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Tempranito cuando me levanto, el sol me alumbra en la mañana, me tomo mi café del campo, un cristal de caña es natural, de caña 100%, la prefieren en la ciudad y en el campo también. Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales, ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Con pequeños cambios en casa puedes marcar la diferencia. Apaga las luces cuando no las uses, elige electrodomésticos eficientes y desconéctalos cuando no los necesites. Activa tu modo eco, ahorra energía, ahorra dinero, vive mejor. Comisión Nacional de Energía, garantía del desarrollo sostenible. Bueno, me gradué de florista a los 7 años. Las flores me encantan realmente porque las flores le dan como un toque tan especial a todo. Si había una boda en esos tiempos me decían, Raidelin, ven para que me ayude a hacer flores. Y yo lo veía como algo, pero cuando fui creciendo,
que fui preparándome, pues yo dije, Dios mío, me gustaría tener un salón de eventos donde yo pueda darle todo a la gente. Cuando me dicen de la tasa de Promipyme, para mí fue algo sorprendente, porque realmente era la tasa más accesible, podríamos decir, que nos podía ayudar porque era una tasa bien bajita. Y al decirnos que era una cuota fija, que no iba a variar, pues realmente nos brindó confianza. Y mientras pasaron los tiempos, que vimos que era así, más confianza. www.solfm.com. Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. Sol, la más interactiva. Sol 106.5, la más interactiva. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo. Un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. José, tú tenías una pregunta para el invitado. Sí, nos quedamos en la parte de las rivalidades de Balaguer. Una de ellas, muy famosa, es la rivalidad con Bonelli, ¿no? La rivalidad de Bonelli y Balaguer. ¿Qué nos puede decir don Pablo sobre este tema que, bueno, inició muy temprano, desde Balaguer en Santiago, en su juventud, hasta el Consejo de Estado que asumió el poder en 1962? Sí, yo argumento, José, en mi libro, que el verdadero antagonista, la verdadera némesis de Balaguer fue Rafael Filiberto Bonelli, Fello Bonelli, porque fue una rivalidad que empezó, como bien dices, desde la juventud. Ambos eran contemporáneos, ambos eran santiagueros, o al menos habían vivido en Santiago, y precisamente, bueno, ambos participaron muy jóvenes en el golpe de Estado contra Horacio Vázquez. Tenían quizás 20 y pocos años. Parece que Bonelli era un poquito más joven que Balaguer, no mucho. Pero entonces empieza el distanciamiento por varias cosas. En primer lugar, por el tema político, porque tanto Bonelli como él eran seguidores de Flores de Estrella Ureña. Balaguer inmediatamente lo abandona. Sin embargo, Bonelli pasa una década prácticamente en el ostracismo porque le fue fiel a Estrella Ureña. A Estrella Ureña. Entonces, eso yo percibo que a Balaguer eso no le supo bien, porque Balaguer, si tú lees sus memorias, le tenía una admiración sin par a Estrella Ureña. Sin embargo, prácticamente lo abandona políticamente casi de inmediato. Eso por un lado. Por el otro lado estaba el tema, digamos, del trato que le dio la sociedad, la alta sociedad a Balaguer y su familia en Santiago, y esto se concretizó en una anécdota, la cual había una peña en el bufete del licenciado Jafet Hernández. Entonces, un sábado, Balaguer iba llegando y alcanza a escuchar que Bonelli dice que esa peña debería estar reservada a los intelectuales santiagueros de fuste, ¿no? Naturalmente, Balaguer se tomó justamente el tema para él porque él era de Navarrete, ¿no? Claro. Y en parte, la tebaida lírica famosa va dirigida a Bonelli, sobre todo. Incendiaria. Sí, él luego se arrepintió
dijo que eso eran cosas de muchachos y hasta cierto punto era así. El punto es que esa amistad se trocó en una enemistad, en una guerra que tuvo muchas batallas, que Balaguer ganó algunas, perdió otras. Por ejemplo, Bonelli y Balaguer lucharon por el decanato de la Universidad de Santo Domingo, lo ganó Bonelli. Luego Bonelli y Balaguer luchan por la vicepresidencia en el 56 o en el 57 y lo gana Balaguer. Y así van dándose como dos buenos boxeadores sus golpes uno a otro. Bueno, Balaguer preside el consejo, pero luego tiene que entregárselo a Bonelli y la enemistad alcanza su cúspide, su culmen en el año 78. Y esto es algo que quizás no se recuerda mucho en aquel famoso debate público vía la prensa que tuvieron Balaguer y Bonelli, porque Bonelli en el año 78 junto a Robles Toledano le dio un apoyo importante al PRD en el proceso, digamos, de resolución desde el punto de vista legal de la crisis electoral del 78. Y ese fue realmente el último combate o el último round de esa pelea que yo personalmente pienso que con mucho Bonelli le ganó el debate a Balaguer. Balaguer no era un hombre de hacer debate, por eso recuerda que él dice que apenas subió a estrado 2 veces como abogado y nunca más ejerció como tal, ¿no? Quizá Balaguer... Entonces, ese debate que... Sí, perdón. No, quizá Balaguer compensó esa derrota y otras que tuvo con el amplio éxito que tuvo en la vida política con relación a Rafael Filiberto Bonelli. Es decir, si comparamos, evidentemente Balaguer trascendió muchísimo más que Bonelli, ¿no? Naturalmente, yo pienso que Bonelli ha sido injustamente olvidado en el famoso debate que a veces consume produce ríos de tinta de quién es el padre de la democracia. Yo pienso que a Bonelli le toca ese título porque Bonelli fue quien organizó las elecciones del 62 y que modificó la Constitución para que realmente pudiera haber una verdadera elección, porque según la Constitución vigente, hasta septiembre del 62 más o menos, Juan Bosch no podía ser candidato porque, entre otras cosas, se le exigía 5 años de residencia ininterrumpida en el país. Naturalmente no la tenía, acababa de llegar del destierro, del exilio, y sobre todo porque esa Constitución pedía no solamente nacionalidad por nacimiento, sino también por origen. Esto es, tener al menos un padre que fuera dominicano. Y como ustedes saben, Juan Bosch no tuvo, ninguno de sus padres eran dominicanos. Entonces, Bonelli tuvo la honestidad, cualquier otro político, quizás hasta Balaguer, lo hubiera dejado así para quitarse de encima un contrincante de talla. Sin embargo, Bonelli corrigió la situación y fue lo que le permitió a Bosch enfrentarse con ¿cómo se llama? Con Viriato Fiallo. Entonces, a mí personalmente me parece, y así se lo he comentado a algunos de sus descendientes, que es una pena que Bonelli, poca gente lo conoce, ¿no? Y hizo una gran labor por el país y por la transición a la democracia. Bueno, ya cuando entran la entrada de los 12 años, ¿no? En el 66, hay una parte del libro donde el doctor Balaguer analiza los errores del profesor Bosch que le permitieron a él acceder al poder, ¿no? Al presidente Balaguer. Con la frase del Sun Tzu, ¿no? Si el adversario deja una ventana abierta, debes entrar por ella. Sí. ¿Cómo? Ilústrenos, por favor, sobre ese episodio, ¿no? Bueno, en realidad, tú sabes que en la política hay dos corrientes básicas. Está el idealismo, está el pragmatismo o el realismo, ¿no? Yo creo que, bueno, te comentaba con anterioridad
y lo reitero, el gran conocimiento que tenía Balaguer de la historia que él leyó desde los clásicos griegos y romanos hasta la actualidad en ese momento, él aprendió muchísimo y también tenía una inteligencia muy aguda, una inteligencia muy amplia, ¿no? Entonces, comparado con Juan Bosch era una persona también muy culta, muy cultivada, pero que, digamos, era idealista. Balaguer era todo lo contrario, era un pragmático. Balaguer no tenía ningún tipo de ideología. Entonces, bueno, Balaguer también sabía, y es algo que yo argumento que Bosch nunca pudo comprenderlo, que la política es cambiante. Entonces, fíjate que cuando la muerte de Trujillo, Balaguer es, digamos, el favorito de los americanos. Dice, bueno, este es el hombre que mejor puede garantizar la transición, pero a medida entre junio y noviembre del 61 que empiezan los disturbios, pues los americanos dicen, bueno, no, este hombre va a causar más problemas que soluciones, y entonces apoyan a Juan Bosch, y luego, pues, luego del golpe de Estado, pues se apoya al triunvirato, y luego, entonces Balaguer siempre supo que la política era muy circunstancial, por eso en un momento dado se opuso a Inver Barrera, se opuso a Wessing, y luego fueron sus aliados. Entonces, realmente Balaguer pudo vislumbrar la realidad cambiante en ese turbulento periodo que va desde el golpe de Estado de Bosch al fin de la revolución. Y entonces realmente los negociadores con quien él habló, americanos, decían, pero bueno, este hombre nos lleva, es como si él supiera lo que estamos pensando, es como si él estuviera viendo nuestras cartas, es como si él se adelantara una jugada a la nuestra, ¿no? Entonces él supo, a diferencia de Bosch, él supo primero adaptarse a los vientos cambiantes de las coyunturas políticas, y por otro lado, pues sacó provecho de ella. O sea, pasó en el curso de 4 años, quizás, pasó varias veces de ser el bueno al malo, al bueno al malo, ¿no? Y así durante toda su vida, ¿no? Aparte de incluso mi papá ha escrito algunos artículos sobre eso. Se maneja mucho la tesis, bueno, en el libro hay alguna alusión a ese aspecto, de que don Juan, como que después del golpe de Estado del 63, como que se metió en miedo, o sea, algo cambió en don Juan, y digamos, aparentaba querer el poder, pero como que a la hora de verse cerca hacía algo para que eso no ocurriera. Temía quizás que le dieran otro golpe de Estado, temía que lo asesinaran, y de alguna manera mucha gente dice que don Juan siempre quiso ser el líder de la oposición después del golpe de Estado del 63. Y bueno, Balaguer evidentemente siempre quiso ser el presidente de la República. Entonces, y creo que jugaron hasta cierto punto durante gran parte de nuestra historia reciente ese papel, evidentemente. En pocos minutos, brevemente, vamos a tener que invitarlo de nuevo, evidentemente, y a la gente que compre el libro si quiere saber más también, porque evidentemente es una obra que vale la pena leer y tener. Yo creo que una de las etapas que más satanizaron a Balaguer fueron los 12 años. Es decir, el tema, y él lo plantea, se ve a Balaguer utilizando el asesinato de Estado, ¿no? El asesinato político, ¿no? La persecución, los grupos como la banda, el papel de Pérez y Pérez, de Ney Nibar también, evidentemente. Eso es una época que marcó mucho el odio hacia Balaguer de los que lo adversaban y lo adversan, y si se quiere, trascendió mucho esa etapa de Balaguer como figura
Hay mucha gente que lo ve hoy. También. Claro, hay mucha gente que ve a Balaguer y solo piensa en los 12 años, en los asesinatos de los 12 años, sí, y no de los aspectos positivos que pudo haber tenido su gobierno. En unos minutitos, don Pablo, pidiéndole las excusas, evidentemente, porque es un tema largo, pero por favor no quería despedirme de usted sin que usted se refiriera a esa etapa tan importante. Bueno, mira, es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo preparé este libro. Tú sabes que cuando estás en política, tú no enseñas tu carta, tú no muestras tu estrategia. Sin embargo, cuando tú tomas, o cuando yo tomé los libros de Balaguer y empecé a leer, hay un libro que es fundamental, que es un libro llamado Pedestales. Se llama Pedestales porque es un libro que recoge los discursos que él pronunció cuando inauguró estatuas a Duarte, a Bolívar, a San Martín, a Martí, a Benito Juárez, y gente o próceres que él admiró. Entonces hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, es la honestidad con que él hablaba, la franqueza. Entonces, en esos libros, pues Balaguer, citando a Bolívar, decía Bolívar que cuando las cosas son difíciles para un gobernante, el gobernante no puede hacer caso de leyes ni de constituciones. De ahí el famoso pedazo de papel. Benito Juárez decía que las leyes no podían ser una camisa de fuerza para un gobernante. Y así por el estilo. Entonces tú dices, bueno, pero entonces fueron los grandes, estamos hablando no de Maquiavelo, sino del benemérito de América, del libertador. Entonces Balaguer habla de forma muy franca sobre lo que es el crimen de Estado. Y Balaguer da una entrevista en el año 80, me parece, donde él dice que el crimen político es evitable solo hasta cierto punto. Y Balaguer dice en su memoria que Trujillo mató demasiado, entiéndase, hay que matar. Hay que matar, pero no demasiado. No demasiado. Y Balaguer dice no recuerdo dónde, que él no quiere cargar con muertos ajenos, quiere decir que él tiene lo suyo también. Sí. Entonces, lo interesante es la franqueza con la que Balaguer asumió esas decisiones que él tuvo. Y hay una frase que yo me sé de memoria porque me marcó muchísimo y porque creo que resume la filosofía de Balaguer al respecto, y es que Balaguer dice que el hombre que dirige los destinos de una nación debe anteponer el bien común a los imperativos de la compasión y a las debilidades del corazón humano. Yo creo que ahí está dicho todo. Sí, yo anoche estaba en una cena con una amiga varios amigos, y que naturalmente son de las personas que adversan y que critican estas cosas, y yo por supuesto bajo ningún concepto pues refrendo ningún tipo de crimen político, ni de izquierda ni de derecha, pero yo le decía a ella, mira, Balaguer pensaba que el bien de la colmena es superior al bien de cualquier ave, y yo le explicaba a ella que en invierno, por lo menos aquí en estas latitudes, cuando se acerca el invierno y que los recursos son escasos, pues las abejas sacan a los zánganos y los sacan y se mueren de frío y de hambre. ¿Por qué? Porque la miel, porque no se puede desaprovechar ni 1 miligramo de miel, so pena de que no muera solo un individuo, sino la colmena entera. Entonces, es lo que él pensaba. Y es lo que yo digo, y naturalmente en mi libro, repito, no emito ningún juicio de valor. Por otro lado, tú hablas de la izquierda, tu papá tiene una frase que es muy bonita, que dice que la izquierda le negó el agua y la sal a Balaguer. Sí. Y que se habla mucho de los crímenes de la derecha o de Balaguer, pero ahí está el caso de Miriam Pinedo, que todavía hay gente que se rasga la vestidura cuando yo digo que el MPD tiene que pedir perdón por el asesinato vil de Miriam Pinedo. Bueno, don Pablo, vamos a tener que terminar porque no tenemos más tiempo. Agradecerle la cortesía de haber acudido a nuestro espacio el día de hoy. Está invitado para la segunda parte del libro, conversar un poco de eso.
Pero yo quiero invitar a la gente a que compren Yo Balaguer, está disponible en Cuesta Centro del Libro, van a tener una lectura extraordinaria de un personaje histórico muy trascendente y que, bueno, además es contemporáneo de muchos que conocimos a Balaguer y vivimos en su gobierno. Y agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que, con el favor de Dios, nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora